el mal, pero ese mal como gratuito, ese mal gratuito como que me pasó entonces a mí ese dolor, esas experiencias, y que entonces yo empiezo es como a echarle la culpa a Dios. Entonces, si Dios existe, ¿por qué permitió que me pase esto? ¿Por qué permite que yo sienta esto? ¿Por qué este tipo de males? Si hay personas más malas en el mundo y les va bien, entonces a mí que yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me va mal? Algo así más o menos, como ese tipo de males gratuitos. Padre, todo suyo, ahí está, es el ruedo, porque yo sé que hay muchos que quizás están del otro lado y que quizás tienen esa duda, esa pregunta o esa objeción, dado que les puede estar ocurriendo en este momento o les puede haber ocurrido. Así que esa piedrita en el zapato, si se saca, posiblemente puedan nuevamente acercarse a la fe católica, puedan nuevamente acercarse a Jesucristo. Sí, me parece muy acertado también el título de Enfoca tu fe, ¿no? Porque hay que recordar que la fe no es una dimensión que implica una parte de mi vida o de mi ser, digamos así, sino que realmente es todo, íntegramente, ¿no? Entonces, para enfocar la fe y ayudarle en este caso a estas personas, voy a pensar ahora en una de ellas, ¿no? Voy a enfocarme como en su caso y todo, tenerlo en mente para poder explicarlo. Entonces, esa involucraría todo, ¿no? Porque a mí esa persona me decía, padre, pero es que yo ya he escuchado, ¿no? Al padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Ya he escuchado la explicación que da de todo eso y me decía, la entiendo, ¿no? Pero no, hay algo que no cuadra, no cuaja, que no termina aquí de entender, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo puedo hacer que esto cale, que eso se entienda, ¿no? Y entonces yo entraba como en la certidumbre, inclusive quizá una inspiración de Dios, decirle, no es suficiente, ¿no? Solamente la explicación, ¿no? No es suficiente solamente la explicación, sino que, por ejemplo, mmm, hoy día el Evangelio justamente es de construir sobre la roca, ¿no? Entonces dice el Señor en el Evangelio que construir sobre la roca y muchas veces nosotros no nos atrevemos a construir porque desconfiamos de esa roca. Digamos, desconfiamos de la fe o desconfiamos de la doctrina, desconfiamos de la razón de la fe, ¿no? Entonces digo, no. Sí me parece congruente, lógico, pero no soy capaz de dar el paso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo hacer en cambio para que pueda dar el paso? Y comencé a decirle, vamos a hacer algo ya, vamos a hacer pequeños actos de confianza. Vamos a comenzar con, por ejemplo, se conoce también en el mundo católico la jaculatoria, ¿no? Y es repetir algo, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué no repites, yo que sé, en un momento de oración, unas 10 veces, 20 veces, Jesús, en ti confío, ¿no? Jesús, en ti confío, o yo te pertenezco, Jesús, o tú me defiendes, Jesús. Así, ¿no? Para acrecentar la confianza, la convicción, para acrecentar también la idea de que Dios está allí presente y que eso luego por la experiencia vaya palpándose como una realidad viva. Entonces iba de a poco, y es un proceso, ¿no? Porque no es como que ya, ahora sí, ya me dio la respuesta, se sanó eso y sigamos la vida. Es una cuestión que requiere proceso. Entonces, va de a poco, Jesús en ti confío, actos de fe y ideas claves, ¿no? En momentos difíciles, ¿no? Por ejemplo, ella misma, esa persona había creado una frase que decía, con esa frase me siento muy protegida por el Señor o siento que más me ayuda que otras, ¿no? Y entonces se creó una frase y la decía. Y sobre todo en esos momentos de angustia, ¿no? Porque me estoy refiriendo ahorita voy a pensar en todas, en esas personas que tienen ciertos traumas, ¿no? Y hay momentos en los que esos vienen más fuertes, quizá en un momento del día, quizá en lugares específicos, quizá con personas específicas, en situaciones específicas, y vienen temores, sentimientos, y otra vez esto puede volcar a decir, y Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás aquí? ¿No? Si alguien
tiene una patología parecida a esta, seguramente se siente muy identificado, ¿no? Entonces, así, allí, en ese momento, aprovecha, respira un poco y comienza a hacer acto de fe y de confianza. Jesús, en ti confío acá, ¿no? Evidentemente, la explicación racional está en, Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Evidentemente, el mal existe. Hacerle por lo menos entender o comprender lo básico de la distinción entre la maldad, ¿no?, y Dios. Una cosa es que la maldad eh, se produzca, ¿no?, por la rebeldía de una persona frente al bien, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene sus consecuencias. Somos libres de tomar esas decisiones, pero no somos libres de las consecuencias que nacen de esas decisiones mal tomadas, ¿no? Entonces, definitivamente, eso tiene una repercusión y la maldad se da. Entonces, venía con una pregunta, a ver, pero yo no tuve la culpa de nada y por qué a mí me ha pasado esto. Listo, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Podemos darnos cuenta que hay círculos viciosos de maldad, ¿no?, que van convirtiéndose en sistemas, inclusive dentro de una nación, dentro de una sociedad, dentro de tu propia familia, ¿no? E inclusive la forma más palpable de notar eso es en ti mismo, ¿no? Darte cuenta que hay inclusive sistemas de maldad, cómo van manejando el pecado de una forma, digo, sistemática para que tú vuelvas a caer en esto o aquello, ¿no? Entonces, darles las razones, entender, una cosa es la maldad, unas cosas es mis decisiones que tienen sus consecuencias y esas consecuencias normalmente afectan a la persona que lo hace, pero muchas veces también afecta inclusive al más inocente, ¿no?, al más inocente. Entonces, ponerles ejemplos, ¿no? Un papá o una mamá hacen cosas que no deben, la culpa no la tiene el niño, pero por el ejemplo, el mal ejemplo que dan, luego él aprende y todo, tiene que asumir eso, crece, entra en conciencia y dice, tengo el hábito de hacer esto porque aprendí de mis padres, él no tiene la culpa tiene los papás, él ha tenido que sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus papás, y así a nivel de comportamiento y luego a nivel también psicológico, a nivel afectivo, a nivel inclusive fisiológico muchas veces, porque también hay muchos jóvenes que se mortifican porque quizá nací con esta incapacidad o deficiencia a nivel de mi cuerpo, por eso de acá, y entonces darle como un espectro, digamos, amplio al respecto, pero luego viene la cuestión de la fe, porque la fe no es solamente razón, sino que, a ver, y ahora haz este acto de confianza. Entonces, se puede decir que cuando uno confía, después de la confianza, experimenta, y después de la experiencia, robustece el concepto, ¿no?, llega por fin a la certeza, ¿no? Entonces, y cuando se da esto, entonces es cuando la persona ya se vuelve más estable, pero tiene que volver a ese círculo. Digamos que he dicho un círculo vicioso, digamos que es un círculo virtuoso, ¿no? Dar otra vez la vuelta, ¿no? Dar otra vez la vuelta hasta que y se vaya reconfirmando, se vaya haciendo más una certeza más profunda, y eso es como construir sobre la roca, porque he confiado en esa palabra, he construido sobre esa roca, he hecho la experiencia y me he dado cuenta de que no se ha tumbado la casa. Y al no tumbarse, pues entonces sigo construyendo. Y mientras sigo construyendo, sigo ratificando, profundizando, y ahí comienza esa experiencia fuerte, en este caso, para solucionar esta interrogante, esta inquietud tan fuerte al respecto de por qué a mí y por qué estos miedos, por qué estas dificultades, por qué me siento tan mal, por qué, dónde está Dios en esos momentos. Y al experimentar de a poco esto, pues va acrecentando la fe, la experiencia, la certeza, hasta que he tenido gratas experiencias, como he dicho. Ahora pienso en esas personas que me han dicho, Padre, me siento tan acompañado ahora por Dios, sobre todo en esos momentos, ¿no? Y si es que algo una vez me traiciona, como que quiero regresar, enseguida digo, no, es que ya he experimentado esto y sé que estoy con Él, ¿no? Y eso me ayuda otra vez a mantenerme, ¿no? Inclusive, si es que alguien aquí, voy a mencionar esto, si es que alguien tiene inclusive una enfermedad de trastorno obsesivo, compulsivo, ¿no?
también, por lo menos yo he tenido unos 2 casos al respecto y que según lo que he mencionado a de rasgos, pues les ha servido para mucho, ¿no? Entonces la fe, ellos pueden decir muchas veces cuando les preguntan que cómo manejan esta patología, ¿no? Han dicho sí, me han dado medicina acá, pero lo más importante ha sido la fe para mantenerme, ¿no? Y no descontrolarme. Uf, profundísimo, padre. Me encantó ese término de el círculo virtuoso. Sí. Cambiar los círculos viciosos por un círculo virtuoso. Me parece muy, muy adecuado porque, claro, obviamente a partir de pequeños actos de confianza se llega a una certeza, porque hay muchas personas creen que precisamente la fe es una fe ciega que no necesita absolutamente nada de la razón. Y la razón obviamente requiere precisamente de un pensamiento que nos lleva a una certeza, pero para poder tener esa certeza se necesita ese acto de confianza. Fe. Entonces, pequeños actos de confianza realmente nos pueden acercar a tener esa fe, esa convicción y esa certeza sobre nuestro Señor, sobre construir sobre esa roca y que eso se vuelva un círculo virtuoso. Padre, le pegó al blanco, como dicen por ahí, tiro al blanco y le pegó al centro, definitivamente, una belleza. Y obviamente se me vino también a la mente un ejemplo en cuanto a eso de dónde está Dios en ese momento, que pasa algo así. Una vez, recién en mi proceso de conversión, yo algo preguntaba al respecto, porque claro, obviamente son el tipo de cosas que uno desde el ateísmo cuestiona, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, yo era uno de los que decía que si Dios existe, Dios es malo. ¿Por qué? Porque entonces si Dios fuera bueno, entonces ¿dónde está Dios en esos momentos malos? ¿Cierto? Entonces yo una vez puse un ejemplo de, bueno, entonces imagínense que hay un niño jugando en una calle, pasa un carro y lo atropella. ¿Dónde estaba Dios? A ver, ¿dónde estaba Dios ahí para salvar ese niño? Y así. Entonces a quien yo le planteé este ejemplo, me dio 3 vueltas con la respuesta porque yo me quedé wow, totalmente, ¿cierto? Me dijo, sí, seguramente esa persona que iba manejando, muy posiblemente vamos a colocarlo como un supuesto, dado que también es un ejemplo especulativo, digamos que esa persona iba ebria, viene de un bar. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Muy seguramente podía haber estado en el mismo bar, al lado donde estaba el amigo que le estaba diciendo, hombre, no manejes borracho, pedí un taxi. Ahí podía estar tranquilamente Dios, pero ¿qué es lo que jugó ahí? La libertad de esa persona que no escuchó la voz de Dios en el amigo diciéndole que se fuera en un taxi, sino que tomó la decisión de manejar borracho y esta serie de acontecimientos llevó a que ocurriera ese hecho inesperado, que nadie quisiera y que aparte de eso también podría haber tenido entonces unos padres irresponsables porque ¿qué hacía un niño jugando entonces en la calle? O sea, son muchas consecuencias que Dios, aunque es omnisciente, es omnipresente, pues no se mete con nuestra libertad ni la responsabilidad de los papás ni la decisión suya de manejar borracho. Muchas cosas que pueden ocasionar eso. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Sí, Dios sí estaba y trató de impedirlo, pero desde lo que nosotros le permitimos, no es lo que Él permite, sino hasta donde nosotros le permitimos llegar a Él con nuestras decisiones y nuestra voluntad. Una belleza, Padre. Justamente, quizás solamente para seguir la misma línea de tu pensamiento, también John Sobrino, yo no recomiendo leerle a él, ¿no? Pero él pone un ejemplo que siempre me ha gustado, ¿no? Pero no recomiendo la lectura de él, ¿no? John Sobrino, porque tiene cierto talante un poco herético, ¿no? Pero una vez leía algo de él y decía, así la situación, lo mismo, ¿no? Una niña muriéndose de frío en una ciudad, hablaba de Estados Unidos, una noche de invierno, tiritando de frío hasta al punto de ya prácticamente pronosticar que en horas moriría, y un hombre la mira, y entonces mira al cielo y dice, Dios, ¿y tú dónde estás? ¿No? Y Dios le responde, ¿no? Y le dice, para eso te creé a ti, ¿no? Anda, tú, ayuda. Exacto, excelente. Es que eso es lo que muchas veces uno, cuando está del otro lado y que no comprende de qué se trata el tema de la fe, cuestiona sin saber que uno muchas veces puede tener las respuestas y las soluciones ahí, ante uno mismo, pero uno no se quita la venda. Así es.